Ignacio nació en Zaragoza en 1960, estudió allí filología hispánica y bueno, hay aquí algunos compañeros como Charo Sáenz, Luisa Pascual, no sé si está, amigos hoy en Cádiz, pero que han compartido con él esa experiencia. Luego se mudó a Barcelona a estudiar filología, a completar los estudios con filología italiana y en Barcelona reside. Quería resaltar un poco el origen aragonés de Ignacio, porque Zaragoza está muy presente en su nueva novela, en Dientes de leche. Es la historia, como sabrán ya quienes la han leído, de un fascista italiano que combatió en las tropas de Franco aquí en España y que decide quedarse, se enamora de una enfermera y bueno, apuesta por abandonar su pasado y toda la vida que había tenido en Italia, que permanece como uno de los grandes secretos de esta novela. ¿Por qué Zaragoza? Para ambientar una historia sobre fascistas, que fue lo que más te atrapó. Bueno, antes déjame que te diga que también sale un poquito, aunque muy poquito, Cádiz, ¿no? Porque en Cádiz era el puerto principal de entrada de los barcos que traían a los voluntarios de Mussolini, y mi personaje Raffaele Cameroni, cuando llega a España a principios del 37, desembarca en el puerto de Cádiz. Y me había olvidado de que aparece también Cádiz, y aparece además el parador que está aquí al lado, porque hay un momento que hay un viaje al final de la novela del hijo de Raffaele con su mujer y su propio hijo, un viaje que hace por el sur de España, y ya no me acordaba de que paran en Cádiz y que paran precisamente en el mismo hotel en el que yo me alojo. Son esas casualidades que tiene la vida. La ciudad en la que transcurre la historia es Zaragoza, y es Zaragoza por un motivo especial, que es que en Zaragoza está la torre, el mausoleo donde están enterrados los 3.500 fascistas italianos que cayeron en la guerra civil. Yo quería contar una historia de una familia y no sabía por dónde empezar, y esa pequeña saga, de repente se me ocurrió que podía ser una saga, no necesariamente una saga española, sino una saga ítalo-española. Entonces me parecía que el lugar ideal para empezar esa saga ítalo-española era Zaragoza, porque era una ciudad de algún modo seleccionada por Mussolini como su capital en la España nacional del 36 al 39. Es en Zaragoza donde está el principal hospital para los voluntarios italianos, que es, quienes conozcan Zaragoza, pues es un colegio que hay en el centro, que es el Colegio de los Agustinos, y es precisamente en ese hospital donde Raffaele va a conocer a la enfermera de la que se va a enamorar y con la que se va a casar y que va a ser la razón por la que se quede a vivir en España. Y es en Zaragoza donde al acabar la guerra se erige un mausoleo en memoria de los italianos fascistas caídos en España durante la guerra. Una parte de la historia de ese mausoleo, que la estudió un historiador llamado Dimas Vaquero, me sirvió precisamente para desarrollar uno de los capítulos. Yo hago que este personaje forme parte de la comisión de ciudadanos italianos que colaboran en la edificación, en la construcción de este edificio. Es una torre de estilo claramente fascista en el sentido más estricto, es decir, fascista italiano. De hecho, pretende ser vuelta del revés un hacha, que es uno de los símbolos del fascismo italiano. Solo que entre tanto ocurrió una cosa, que como suele ocurrir, pues el presupuesto se acabó, ¿no? El presupuesto para erigir esa torre se acabó y el régimen fascista cayó en Italia. Entonces el nuevo régimen dijo que, en fin, que ya no tenía muchas ganas de seguir erigiendo un edificio de tan claras connotaciones fascistas, y lo que iba a ser una torre de 80 metros se quedó una torre de 42 metros. Es decir, lo que iba a ser la torre más alta de la ciudad se quedó una torre de 42 metros, con la consecuencia de que los cuerpos de los italianos que debían ser enterrados ahí, los cadáveres, ya no cabían. Ya no había el mismo espacio que estaba previsto, sino que había solo la mitad. Entonces los ataúdes no iban a ser al tamaño natural, sino unas cajas pequeñas con los huesos un poquito más secados unos encima de otros, ¿no? Además, el revestimiento de la torre, que iba a ser un revestimiento con mármol traído de Italia, pues como no hay dinero, acaba haciéndose un revestimiento con piedra
de Calatrava, que es un pueblo que está al lado de Zaragoza y que la piedra es más barata que la italiana. En fin, hay una serie de elementos que me permitían a mí pues pensar que una historia en la que el primer protagonista o el protagonista de las primeras partes es un fascista italiano en España, tenía que estar necesariamente ambientada esa historia en Zaragoza. Por otro lado, creo que no se ha contado muchas veces cómo es la guerra en el bando nacional, la guerra en la retaguardia nacional, aunque hay buenos relatos y hay algunos textos autobiográficos. A mí me apetecía también contar cómo había sido una parte de la guerra en Zaragoza, que al fin y al cabo pues es una de las ciudades más importantes que quedan del lado de Franco desde el principio. Y aunque eso solo ocupe una pequeña parte de la novela, pues me parecía que tenía cierta gracia contarlo. Creo que todos hemos leído 1000 veces cómo fue la guerra en Madrid, cómo fue el asedio de las tropas de Franco sobre la capital. También hemos leído muchas veces cómo fue la guerra en Barcelona. En cambio, muy pocas veces hemos leído cómo fue la guerra en ciudades como Zaragoza, por ejemplo, ¿no? En Sevilla sí, ahora se están publicando algunos libros de cómo fue la represión de Queipo. Y me parecía bueno que era un buen motivo también para visitar ese tema. Pero básicamente si escribí el libro ambientándolo en Zaragoza es porque yo nací en Zaragoza y es la ciudad que me resulta más cercana, a pesar de que ahora vivo en Barcelona. Tu personaje, al principio, bueno, en la primera página del libro, recuerdas que él todavía no era fascista cuando vivía en Italia, que era una persona que estaba en el campo, tenía su familia, sus problemas. ¿Cómo trabajaste la toma de conciencia de esta persona? ¿Cómo va transformando sus necesidades, su deseo de un futuro mejor en una conciencia ideológica que le lleva cada 2 de noviembre a rendir culto allí en el mausoleo con su nieto? Bueno, él realmente es verdad que como tantos de los voluntarios italianos que vinieron a España, una cantidad importante, aunque por supuesto difícil de precisar, vinieron aquí a pelear no tanto por ideología o por extender los ideales del fascismo como por huir del hambre, ¿no? Es el caso de Cameroni, de Raffaele Cameroni, y lo único que el contacto con la guerra, el contacto con los ideales del fascismo, el contacto con esa realidad pues épica, le va convirtiendo en un fascista de verdad, ¿no? En un hombre que cree de verdad en los ideales del fascismo. Y luego pues seguirá siendo fascista toda su vida, seguirá siendo un fascista que incluso cuando ya la Segunda Guerra Mundial haya terminado, participará en las conmemoraciones que todos los días 2 de noviembre se celebraban, o se han celebrado precisamente en ese mausoleo de Zaragoza, que era un homenaje a las víctimas o a los caídos italianos en España y en definitiva un homenaje al fascismo en el único país cercano a Italia en el que el fascismo sobrevivía. Como ya pues Italia había cambiado de régimen, pues en España todavía esos homenajes seguían teniendo no solo un sentido histórico, sino un sentido actual, ¿no? Que era el sentido de que todavía en España había un régimen fascista y eran homenajes a los que eran apoyados también no solo por los italianos, sino por supuesto también por falangistas, por gente del régimen. Pero a mí lo que me interesaba era ver sí, efectivamente, la evolución de un personaje y entender también cómo alguien puede convertirse en fascista, que tampoco debe ser una cosa tan extraña, porque había millones de fascistas, es decir, la mayoría de la población italiana en su momento, pues fue mussoliniana, ¿no? Tuvo simpatías por Mussolini, apoyó a Mussolini. En España también ha habido una gran masa sociológica que apoya a Franco durante muchos años, ¿no? Entonces me interesaba también entender, sin pretender juzgar ni condenar, entender por qué un ser humano pues en un momento dado abraza unos ideales que ahora sabemos que son equivocados, pero que en algún momento pudieron parecer atractivos para un joven italiano, en su caso para un joven español. Y bueno, yo pues creo que la evolución del personaje responde un poco a la evolución de la historia reciente europea, ¿no? O a la historia de la Europa del siglo XX, ¿no? Esos años 30 tan convulsos en los que parecía que
la democracia parlamentaria y el régimen democrático era un régimen decadente que estaba a punto de desaparecer para siempre y que iba a surgir una sociedad nueva, y esa sociedad nueva tendría que ser el resultado de la guerra entre dos extremos, ¿no? Que era la sociedad propuesta por el comunismo de Stalin o la sociedad propuesta por los fascismos de Hitler y Mussolini, y parecía que no cabía nada en medio, parecía que no había ninguna posibilidad de que el régimen parlamentario como el que ahora entendemos pudiera sobrevivir. Por suerte, no ha sido así, por suerte lo que ha acabado cayendo han sido los regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, te has documentado muchísimo en este libro, sobre todo el periodo de los soldados, los 80.000 soldados italianos que combatieron con Franco, y también con el periodo un poco posterior, ¿no? Sobre cómo esas personas que se quedan aquí, esos italianos, van sobreviviendo, algunos se introducen en negocios, bueno, recuperan o reflotan empresas familiares, como es el caso era del protagonista, que él reflota una empresa de un represaliado del bando republicano, y aportas también datos sobre cómo era un poco el dinero oculto que van recibiendo. ¿Había una ayuda real por parte del régimen de Franco a estas personas durante...? Bueno, no, había una ayuda que había que conseguir. Hay un momento en que le dice uno de los hombres con los que intenta hacer un negocio así oscuro, digamos, como de extraperlo, digamos, no me digas que eres excombatiente, porque aquí excombatientes somos todos, ¿no? Es decir, que no por ser excombatiente uno se pensaba que tenía todas las puertas abiertas. Dentro de los excombatientes había unos que se habían sabido colocar mejor que otros, ¿no? Lo de la documentación, la verdad es que es una cosa que aprendí a disfrutar mientras preparaba Enterrar a los muertos. Hasta ese momento yo no me había tomado la molestia de documentarme demasiado para ningún libro anterior. Como mucho, pues había ido a las hemerotecas para coger detalles de cosas de época, ¿no? De un año determinado. Cuando escribí carreras secundarias quería saber cuáles eran las noticias del momento, un poco para empaparme de la época. Y casi siempre lo que hacía era recurrir pues a mis propios recuerdos y a los recuerdos propios de mi generación. Pero claro, en este caso, en el caso de Enterrar a los muertos y en el caso de la primera parte de Dientes de leche, son etapas anteriores a mi nacimiento, por tanto etapas que yo no puedo conocer por mí mismo y que debo familiarizarme con ellas a través de testimonios ajenos y de documentación diversa. Y con Enterrar a los muertos descubrí que el trabajo del historiador da muchas satisfacciones. O sea, averiguar pequeños datos que vas buscando, encontrar hilos que puedes seguir y que te conducen a pequeñas historias, y que en definitiva todo eso va generando un material del que puedes extraer historias, anécdotas, episodios, detalles que te pueden servir. Pues en Enterrar a los muertos me lo pasé muy bien documentándome, y ya en esta novela no podía renunciar a esa labor de documentación. Ya me pareció que no había ningún motivo para que no me pusiera también a leer durante unos cuantos meses sobre aquella época, sobre aquella gente, sobre los italianos, sobre la posguerra, sobre todo lo que tuviera que ver con mis personajes, ¿no? Y con la época en la que transcurre la acción. Además, ya no era tanto conocer los hechos históricos, no era tanto conocer los grandes acontecimientos de la historia, sino familiarizarse con cosas muy pequeñas de la historia cotidiana que hacen, una vez convertidos en narración, que hacen que la historia tenga más verosimilitud, que tenga más carne, que parezca más de verdad, ¿no? Es decir, de repente investigar cómo se hacía la pasta alimenticia en los años 30 y 40. Estas cosas que parecen una tontería, cuando uno lee una novela y te explican cómo eran los secaderos de los fideos de la época, ¿no? Pues eso es lo que hace que un lector se crea de verdad la historia, ¿no? Cuando le estás contando los pequeños detalles, por ejemplo, de cómo era el racionamiento, o todos esos detalles de época que en principio pasan inadvertidos para el lector, van creando una atmósfera de realidad. O sea, el lector puede llegar a pensar en algún momento que esa historia que le estás contando es una historia que ocurrió de verdad y que la persona que te está contando esa historia la ha conocido realmente, ¿no? Y entonces la labor de documentación
a veces se dirigía más hacia la búsqueda de esos pequeños detalles que hacían mucho más verosímil la historia. Encontré un libro de un militar sevillano que además se llamaba Pérez de Sevilla, no por casualidad, o sí por casualidad. Y de ahí saqué unos cuantos elementos que me permitieron también dar esa carga de verdad a la convivencia entre los militares italianos y los militares españoles en aquellos batallones mixtos, ¿no? Por ejemplo, cuando discutían sobre la comida, porque los españoles no querían comer macarrones, los españoles querían comer garbanzos, ¿no? Y los italianos querían comer pasta, y entonces era muy difícil poner de acuerdo a unos y a otros, y al final decidieron que cada uno de los, o sea, que los españoles tendrían su cocinero que les haría los garbanzos y los italianos tendrían su cocinero que les haría solo pasta, todos los días pasta, ¿no? Y ahí contaba una anécdota muy graciosa cuando están, me parece que están por los montes por la zona de Córdoba y tal, y entre ellos se entendían difícilmente. Más o menos entendían, pero ningún italiano sabía español y ningún español sabía italiano. Y entonces los italianos, cuando llegaba un avión, al principio cuando veían un avión no sabían si era un avión de los suyos o de los otros, es decir, de los republicanos. Y cuando era de los otros decían, son ellos. En italiano decían, sono loro, ¿no? Entonces los españoles, cuando ya llegaba un avión republicano, decía, que viene el loro, que viene el loro. Entonces estos pequeños detalles que te cuenta la gente que ha vivido de verdad eso, pues te ayuda a dar esa sensación de veracidad, ¿no? Cuando hemos comentado con amigos historiadores algunos aspectos del libro, han dicho, pero dice que hubo italianos que se enrolaron engañados porque creían que iban a Abisinia. Sí, mira, sí. Entraron por Cádiz, sí, lo dice. Sí. Ha habido como una... Bueno, muchos iban engañados, en teoría les habían dicho que iban a Abisinia, que era como un destino más bien más tranquilo, ¿no? Y de repente aparecieron en Cádiz y dicen, pero esto no es Abisinia, ¿no? Y no solo eso, sino que hay anécdotas que no tenía sentido contarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, de lo poco que se ha escrito sobre los fascistas italianos, porque la historia tiene esa cosa, ¿no? Como perdieron la guerra mundial, perdieron la guerra civil italiana, es decir, empezaron a formar parte de un pasado que no se iba a recuperar nunca, ningún escritor se ha dedicado de verdad a estudiar cómo fue aquello, ¿no? A pesar de que fueron 20 años de Mussolini en el poder y fueron muchos millones de italianos que apoyaron a Mussolini, ¿no? Y entonces, salvo Leonardo Sciascia, que tiene un cuento maravilloso, bastante largo, que se llama El Antimonio, que cuenta la historia de dos italianos que vienen a España a luchar en el bando nacional, muy pocos escritores italianos de verdad a esto, ¿no? A los voluntarios italianos. Entonces lo que sí que encontraba ha sido testimonios ya, pues, de historiadores, de gente que, pues, ha hecho reportajes sobre eso, y hay un detalle curioso que es que antes de embarcarlos para venir aquí los utilizaban como extras para películas históricas. Es decir, al lado de Roma había una explanada donde estaban rodando Escipión del Africano, que era una película apoyada por el régimen de Mussolini, y a todos los que traían aquí a España a pelear con el bando franquista, antes les ponían un peplum, una cuerda tal, y les hacían formar parte de esas masas de la figuración para el Escipión del Africano. Luego ya, cuando terminaban el rodaje, entonces ya los embarcaban en el barco y los traían por aquí a hacer la guerra de verdad. Y entonces, cuando se produjo la gran derrota italiana en Guadalajara, en la primavera del 37, pues el general italiano dijo, claro, es que cómo no vamos a perder, yo he venido aquí a hacer la guerra pensando que tenía unos soldados y lo que tengo es un ejército de figurantes, ¿no? Entonces hay muchos detalles de la historia de la intervención italiana en España que no he podido aprovechar, pero que serían bonitos y que, en fin, quedarían por lo menos para hacer un libro gracioso. Yo siempre me acuerdo de las películas estas de Alberto Sordi, ¿no? Alberto Sordi, pues, que ha representado tradicionalmente al italiano tipo, ¿no? Al italiano arquetípico, pues en esas películas de la Gran Guerra y tal, era el típico que se quería escaquear, ¿no? Siempre estaba intentando escaquearse, y Vittorio Gassman también, siempre hacía lo posible para que les mandaran a un destino cómodo y para no ir al frente, ¿no? Y en un libro que se llama Desertores, que publicó un periodista que se llama Pedro Corral, y es un libro muy interesante, hay bastantes anécdotas de italianos que intentaron desertar, o más aún, que se autolesionaban, se lesionaban para ser repatriados a Italia como heridos de guerra y ser condecorados, ¿no? Y entonces hay incluso las fichas médicas de algunos de ellos
de a qué ardides recurrían para lesionarse, ¿no? Por ejemplo, algunos se inyectaban gasolina, ¿no? Entonces, claro, se inyectaban gasolina en la pierna se le hinchaba, se le ponía azul. Por supuesto pensaban que ese señor tenía una enfermedad extraña, ¿no? Hasta que le sajaban un poquito y salía un olor a gasolina tremendo, ¿no? Y entonces ya lo pillaban, ¿no? Y hay bastantes expedientes médicos de italianos que intentaron, pues eso, escaquearse fingiendo enfermedades raras o pegándose tiros en el pie, que era muy habitual. Hay que pensar, claro, que los italianos que vinieron aquí eran en buena medida señores de 30 y tantos años, es decir, no eran ardorosos fascistas de 18 años dispuestos a dar la vida por una causa elevada, no, eran señores que tenían hijos en Italia, que tenían que pagar unas deudas, saldar unas deudas, y no tenían ninguna ganas de arriesgar su pellejo, ¿no? Por eso cuando se produce el choque en Trijueque, en la provincia de Guadalajara, los italianos se echaron a correr inmediatamente, en cuanto vieron aparecer los primeros tanques. Bueno, todavía en la literatura militar de la época se habla del italiano como un soldado mucho más holgazán y con unas tácticas bastante desprestigiadas. Bueno, aparte que los primeros interesados en desprestigiar a los italianos eran los militares franquistas, claro, porque el ejército franquista quería ganar la guerra por sí mismo, ¿no? Aunque la ayuda de Mussolini fue muy importante, 80.000 soldados, ¿no? Más ayuda en armamento, en tanques, tal. Sin embargo no quería que los méritos se los llevara un ejército extranjero, ¿no? Y entonces siempre hacían como bromas sobre las picardías o la picaresca y la falta de valor de los italianos, que al final no es tal, porque de 80.000 morirte 1.500, pues algunos riesgos correrían, o sea que es un porcentaje bastante elevado. 3.500 muertos son muchos sobre 80.000. Y en todo caso el ejército español, por orden al parecer directa de Franco, prohibió que fueran los italianos los que entraran primero en la ciudad, cada vez que ocupaban una ciudad, que prohibían que las tropas italianas se llevaran la gloria de haber liberado, según ellos, una ciudad, ¿no? Y siempre los mandaban, digamos, los mandaban para otro lado un poco más lejos para que tardaran un poquito más en llegar. ¿Y la participación de Juan March fue tan real con su envío de Juan March? Sí. ¿Con los italianos? Sí, que hay alguna... No sé. Se ha comentado alguna vez que apoyó enviando aviones para... Pero a Franco, ayudar ¿no? Sí, no, los italianos, sí. Bueno, Juan March fue uno de los que financiaron, ¿no? Que directamente la había colaborado también con Mussolini, que los aviones primero los envió a Italia. No sé, no he leído nunca el nombre de Juan March vinculado a Mussolini, pero vamos, sí podría ser, porque Juan March era el gran financiero de la guerra, ¿no? Poco por los intereses que tenía también en la zona esa del Mediterráneo Mussolini, que quería ver. Bueno, de hecho en Mallorca los italianos tenían ahí su base principal de operaciones aéreas y los italianos pues tenían como un centro especial, como una capital suya importante, Palma, donde se cuentan las historias del famoso conde Rossi, ¿no? Que era un señor muy espectacular en sus formas, en sus trajes, y muy cruel en sus actitudes, ¿no? Debía ser un gran asesino y era un hombre que se hacía pasar debía ser un conde italiano, fascista y un gran asesino, del que todavía no se ha escrito mucha cosa, pero que se hizo famoso porque aparece mencionado en el libro de Bernanos, Los blancos cementerios sobre la luna, no sé si se llama. Un libro, dado que Bernanos era católico, llamó mucho más la atención que alguien como él, un francés católico, que en principio tendría que haberse puesto del lado de la España nacional. Lo que él hizo, porque estaba en Mallorca justo en aquellos momentos, en el verano del 36, lo que él hizo fue denunciar las matanzas organizadas por este señor, el conde Rossi, ¿no? Y entonces eso llamó mucho la atención en Francia en aquel momento, porque no era propaganda orquestada por el gobierno republicano, es que era verdad, es que lo estaba diciendo un señor católico francés y a él le creían, ¿no? Aunque el libro Dientes de leche empieza con todas escenas de batalla, luego posteriormente asistimos al horror de los hospitales y a la sangría de la guerra. Sin embargo, el tono general del libro es bastante amable, hay una cierta compasión que al final casi se torna amistad por el personaje, por todos los personajes, pero también principalmente por el patriarca de la saga, ¿no? Yo creo que soy igual de, ¿cómo decir?, misericordioso
y de Inmisericorde con este señor fascista Raffaele Cameroni que con algunos de sus hijos. O sea, tampoco a los hijos los miro con mucha simpatía en algún momento. De los 3 hijos que tiene Raffaele, el pequeño, bueno, tiene una deficiencia mental, pero los otros 2 pues van a tener un desarrollo un poco particular, ¿no? Uno se va a convertir en el mayor enemigo de su padre, precisamente porque va a descubrir cosas del pasado de su padre, y eso le va a convertir en un antifascista rabioso y por ende en un antifranquista, un activista y tal. Y también a ese personaje hay momentos en que lo trato con cierta dureza, ¿no? Casi con la misma dureza con que trato a su padre, ¿no? Y al mismo tiempo está el otro personaje, el segundo hijo, Alberto, que viene a ser casi el protagonista, ¿no? Es el que en un momento dado se convierte en el protagonista de la novela, que tiene que sustituir o tiene que asumir responsabilidades que no le corresponderían, que cree que le corresponden a su hermano mayor, y que se siente obligado a ser una especie de sucesor de su padre. En definitiva, un sucesor malgré lui, ¿no? de su padre. En definitiva, el tema de la novela es el de la dificultad de las relaciones entre padres e hijos, que es una dificultad endémica y universal y eterna, pero que a veces se agrava, que en algunos momentos puede agravarse. Por ejemplo, se agrava cuando tienes un padre que abraza una ideología autoritaria y que, por tanto, pues dada que esa es su ideología, la va a extender a todos los ámbitos de la vida. Y sobre todo yo creo que también en la España reciente, en la España del siglo XX, pues también se han producido choques generacionales que han tenido que ver con las 2 concepciones de España, ¿no? La concepción de quienes han crecido en el franquismo y la concepción de la España de los hijos de esos, ¿no? De los hijos de quienes crecieron con el franquismo. Y hay 3 generaciones de Cameroni en mi novela. Uno es el italiano que viene y hace la guerra, los otros son los que crecen en el franquismo, pero que acaban, pues, que no se sienten particularmente adheridos al franquismo, sino más bien al contrario. Y finalmente el nieto, que ya nace a finales del franquismo y se va a crecer en la democracia, y que va a permitir una especie de alivio, ¿no? en ese conflicto paterno-filial, y va a suponer un poco pues no diré la síntesis, ¿no? Pero va a ser un poco la superación de ese conflicto familiar, pero en alguna medida también reflejo de un conflicto histórico, ¿no? El conflicto de esas 2 Españas, que es la España del franquismo y la España que ha de suceder al franquismo. Hay en la novela también un abundante uso del lenguaje en clave un poco de humor para significar otra cosa, le dan muchas vueltas a los eufemismos. La empresa, por ejemplo, familiar se llama La Confianza y sin embargo está llena de oscuridad y de secretos. El padre, cuando no quiere aceptar que otro de sus hijos tiene una deficiencia mental, trata por todo de darle vueltas al tema hasta que al final le decide cambiarle el nombre. De Francisco el niño pasa a ser Paquito y ya en ese momento aceptamos que es una minusvalía. ¿Cómo trabajas este aspecto del lenguaje? Bueno, lo de Paquito además coincide con que la madre, que ha sido siempre Isabelita, hay un momento que de repente todo el mundo empieza a llamarla Isabel, ¿no? Realmente los diminutivos están bien mientras eres joven, ¿no? Parece que a cierta edad llamar Isabelita a una persona ya con 3 hijos, parece que ese diminutivo empieza a chirriar, ¿no? Y hay un momento extrañamente en que Isabel, la mujer de Rafael, descubre que ya nadie la llama Isabelita, y entonces se empieza a preocupar porque empieza a pensar, bueno, ¿qué pasa? Me he convertido en una señorona mayor, ya no soy la jovencita que era, ¿no? Y casualmente justo es por entonces cuando el pequeño, que se llamaba Francisco, que también es un nombre un poco inadecuado para un recién nacido, ¿no? Francisco es un nombre como demasiado serio para un niño recién nacido, pero al poco tiempo descubren que Francisco tiene un retraso mental, y eso hace que también, sin que nadie lo haya propuesto, sino como una especie de acuerdo tácito por un uso que se impone, pues empiezan todos a llamarle Paquito, ¿no? De tal manera que la madre, que parecía que ese diminutivo pues estaba como adherido a ella, se libra de él o se ve despojada de él, al mismo tiempo que el niño, que tenía un nombre como para ser toda su vida un adulto llamado Francisco,
vuelve a una infancia o se queda estancado en la infancia de ese Paquito que nunca dejará de ser un niño, ¿no? Que es un personaje, bueno, pues a su manera es un personaje positivo, ¿no? Porque es un personaje que se deja llevar por los afectos, unos afectos muy elementales, es un personaje muy fácil de manipular, por supuesto, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene una fuerza afectiva tremenda y que en algunos momentos pues no puede evitar explotar y dejarse llevar por el cariño, y que como casi todos los niños siempre está del lado de su padre por mucho que su padre le maltrate, ¿no? ¿Sabéis ese síndrome de los niños maltratados que cuanto más les pega al padre, más se abrazan al padre, ¿no? Pues un poco lo que le ocurre a Paquito es eso, ¿no? Que sigue queriendo a su padre y se abraza más a él cuanto peor le trata al padre, ¿no? Decía tu primer editor, Jorge Herralde, que quizá tu tema más favorito, tu tema constante era la infancia. No sé, desde luego en La ternura del dragón era así, porque todo lo veíamos desde la perspectiva de un niño enfermo, huérfano, que vive con sus abuelos y va descubriendo secretos familiares, pero ¿sería también actualmente la infancia y la familia la constante? Yo no sé si la infancia, pero sí es verdad que los personajes que están en la fase esa de cambio, ¿no? Por ejemplo, la adolescencia, la juventud, el acceso a la edad adulta, sí que me han resultado familiares siempre y los he tenido como protagonistas o he hecho protagonistas así en algunas de mis novelas, quizás por el hecho de que para mí los personajes siempre tienen que cambiar una novela, es como algo que hace que la novela tenga sentido, que una vida cambia, y la vida cambia por algo, y si cambia, un personaje cambia y se convierte en alguien distinto de lo que era al principio de la novela, es que le ha ocurrido algo importante, y esa cosa importante que le ha ocurrido quizás valga la pena que sea contada, ¿no? Entonces, cuando toma por protagonista a un adolescente, es inevitable que su vida cambie, que el personaje se convierta, el ser se convierta en otro ser distinto, que sea alguien distinto de quien hemos conocido en las primeras páginas, y te proporciona esa facilidad, ¿no? Entonces yo creo que pues en todas mis novelas, bueno, no sé si en todas, pero sí en todas, hay algún adolescente que tiene un papel protagonista. En carreras secundarias son el padre y el hijo, pero el hijo es el narrador y de hecho es el protagonista, ¿no? En El tiempo de las mujeres son tres chicas un poco atolondradas, que también la muerte de su padre les coge justo en un momento en que les va a afectar definitivamente, va a condicionar su desarrollo, va a determinar cómo van a ser en adelante, ¿no? Y en esta novela pues también asistimos al crecimiento de los hijos de Rafael, que también vamos a ver cómo van a cambiar, cómo del proyecto de persona que parece que tiene que convertirse, vamos a ver cómo se van a convertir en unas personas muy distintas, ¿no? que tienen muy poco que ver con lo que en principio parece que iban a ser. Entonces yo creo que es una ventaja para un novelista, es una ventaja trabajar con ese tipo de protagonistas, porque le dan esa facilidad, ¿no? Que el adolescente siempre cambia y se convierte en alguien distinto de la noche a la mañana. En tu anterior trabajo, en Enterrar a los muertos, donde reconstruías un poco la búsqueda que había efectuado John Dos Passos de su amigo José Robles, de las circunstancias por las que había muerto, cómo va tratando de restituirle su prestigio y demás, hay también un personaje que es fundamental para ti, que es la hija, a la que llegas a localizar en Sevilla. Sí. ¿Cuánto aportó ese descubrimiento a la ejecución del libro? La historia de Enterrar a los muertos, resumiendo, es en un momento dado, por simple curiosidad mía, por saber cuál era la relación de escritores norteamericanos con España y particularmente con la Guerra Civil, empiezo a leer cosas sobre John Dos Passos, el autor de Manhattan Transfer, y en todo lo que leo descubro que hay un momento o un episodio extraño en su biografía, que es la muerte de su traductor español, que se llamaba José Robles Pazos, y voy pues acumulando testimonios, información, pero en definitiva nadie decía muchas cosas nuevas, ¿no? Todos repetían un poco la información de siempre, que era que había desaparecido, siendo él republicano, había desaparecido en Valencia, secuestrado supuestamente por agentes estalinistas, y acabaron dándole por muerto, es decir, lo habían asesinado estos sicarios de Stalin en el bando republicano. Y este episodio nadie lo había llevado a investigar, entonces
por curiosidad, pues empecé a mirar a ver qué podía sacar de ahí. Cuando ya tenía más o menos información suficiente pues para hacerme una idea de lo que se había publicado, de repente se me ocurrió mirar en internet algo tan sencillo como los archivos de las bibliotecas norteamericanas con las que pudo tener relación José Robles y con las que pudo tener relación John Dos Passos, para ver qué había sobre ellos y sobre este caso, y descubro que, bueno, ya solo en la de Baltimore, en la de Johns Hopkins, que era donde José Robles era profesor, guardaban un dossier inmenso sobre las cartas que se cruzaron entonces entre hispanistas del gobierno republicano, los testimonios de la propia familia Robles, la intervención de diferentes autoridades, la póliza de seguro que había contratado Robles, el seguro de vida, que luego tardó tanto en cobrar la viuda de Robles, ¿no? En fin, tenía ahí un material que la verdad era muy interesante. Y lo fui ordenando pensando, bueno, pues no sé, algún día igual escribo un reportaje para una revista o para un suplemento dominical, pero realmente sin pensar en que de ahí pudiera salir un libro, porque me faltaba algo más, me faltaba un testimonio directo. La única persona que yo conozco que conoció a Robles era Francisco Ayala, que ahora tiene 102 años, que por cierto ese año, el año que yo estaba escribiendo eso y que me puse en contacto con él, estaba muy enfermo y casi no pude aprovechar su testimonio, y que por otro lado ya no se acordaba muy bien de Robles, hasta el punto de que en las memorias de Ayala hay una foto en la que aparece José Robles, según Ayala, que resulta que no es José Robles, es un señor que se le parece. Es decir, que también Ayala, tantos años después, pues ya había empezado a mezclar recuerdos y ya no estaba tan seguro de lo que recordaba. Pero casualmente encontré a Miguel Robles. Es decir, yo había buscado a los hijos de Robles en el exilio mexicano, que era donde se suponía que estaban, ¿no? Porque la pista que yo tenía se perdía en los años 60 en México, tanto de Coco Robles, que era el hijo mayor, como de Miguel Robles, la segunda. Y después de buscar entre los descendientes de la antigua colonia de exiliados españoles republicanos en México y sin conseguir encontrar ningún rastro de ellos, por una extraña casualidad resulta que la encuentro, que ella sigue viva y que vive en Sevilla, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, en cuanto conseguí el teléfono, la llamé, ella se quedó sin habla. En cuanto le dije, bueno, es que estoy muy interesado en averiguar qué ocurrió con su padre, ¿no? Habían pasado desde el 37 hasta el 2003, que fue cuando hablé con ella, o 2002, pues imagínate, habían pasado 65 años, ¿no? 65 años, 66 años, ¿no? 66 años en los que nadie se había preocupado por saber realmente lo que había ocurrido con Robles, y los que además las calumnias con las que luego se manchó la memoria de Robles una vez que fue asesinado fueron lo único que circuló. Es decir, calumnias que tendían a justificar la eliminación de Robles, calumnias que tendían a presentarlo como un traidor a la República, calumnias que entre ellas se contradecían, calumnias muchas de ellas inverosímiles, pero que sin embargo, pero que a pesar de todo habían seguido circulando incluso hasta los años 80, gente que conoció el caso más o menos, o que había oído hablar del caso, todavía en los años 80 seguían hablando de cómo Robles fue pillado infraganti haciendo señas luminosas al enemigo en el frente y tal, lo cual era imposible porque Robles estaba en Valencia y el frente estaba a 150 kilómetros en aquel momento, ¿no? Pero en fin, bueno, entonces cuando hablé con ella, cuando la llamé, pues la verdad es que ella se quedó sin habla, ¿no? Pero inmediatamente me dijo, bueno, sí, por favor, ven a Sevilla cuando quieras y yo colaboro contigo y te digo todo lo que sé y te pongo sobre la pista de lo que testimonios que yo te pueda, que otras personas te puedan aportar. Y efectivamente viajé a Sevilla, me dio fotos, me dio información, me puso en contacto con gente, y eso me permitió, digamos, hacer que la historia tuviera ese lado humano que de otra manera no habría tenido y habría parecido como un reportaje frío y sin espíritu, ¿no? Y gracias a Miguel Robles pues conseguí que el libro tuviera esa cosa de real y de humano, ¿no? Y bueno, yo creo que fue la última satisfacción que le di a Miguel, porque Miguel estaba ya bastante enferma, tenía un enfisema y se murió, de hecho, pues 3 o 4 años después, y por lo menos se murió con la satisfacción de ver que su padre, bueno, pues había visto restituida esa dignidad que se le había
robado al mismo tiempo que se le robaba la vida, ¿no? Pues digamos que se había restablecido el buen nombre de su padre, de José Robles, que al fin y al cabo no era más que un hombre bueno, un republicano honesto, que la historia le cogió en un momento inadecuado y que corrió la suerte, pues bueno, una suerte que muchos otros españoles corrieron, pero en su caso con el agravante de que los que le mataron eran los suyos, ¿no? Quizás lo que no he dicho es que los que le mataron probablemente le mataron simplemente porque él era, dado que conocía idiomas, que hablaba bien inglés y francés, él había estado de intérprete de alguno de los militares soviéticos enviados por Stalin a defender la República, a luchar en el lado republicano. Y probablemente fue el hecho de que estuviera en posesión de algunas informaciones militares estratégicas, probablemente eso fue lo que le hizo peligroso para los servicios secretos, y eso fue lo que hizo que un día de diciembre del 36 llegaran unos señores a Valencia, a su casa, se lo llevaran y ya prácticamente nunca más se volviera a saber, ¿no? Hay elementos en esta historia que a mí, pues la verdad, me estremecían, ¿no? Me parecían estremecedores. La historia de Miguel Robles, o sea, de Márgara, de la viuda, ¿no? Intentando que alguien del gobierno republicano le firmara un papel que certificara la defunción de su marido para poder cobrar el seguro. Como la muerte de Robles era muy incómoda para la República, porque siendo él un profesor español de una universidad norteamericana, podía ser utilizada su muerte por la propaganda antirrepublicana del sector católico norteamericano, ¿no? Que estaban batallando mucho propagandísticamente contra la República, pues el gobierno republicano decidió hacer como que no se enteraba, ¿no? Y John Dos Passos se entrevistó con el ministro Álvarez del Valle y con altos cargos, y todos le prometían que sí, que en algún momento certificarían la muerte, una muerte que no sabían dónde se había producido, pero que sabían que se había producido, ¿no? Que la habían matado cerca de Valencia los asesinos estos a las órdenes de los servicios secretos de Stalin. Pero ese papel no llegaba. Y ya cuando John Dos Passos se volvió a Estados Unidos, la que necesitaba ese papel para poder cobrar la póliza de seguro y poderse marchar de España y volver a Estados Unidos con un dinero que le solucionara un poco la vida, pues fue la viuda de Robles, que entre tanto había conseguido aproximarse a las mujeres de los ministros, ¿no? Entonces se había hecho amiga de la mujer de Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores, y de la mujer de Juan Negrín, que de poco después sería presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y cuando el gobierno se traslada de Valencia a Barcelona, ella todas las tardes quedaba con las dos mujeres a tomar el té. Pero no solo a pasar la tarde a tomar el té con pastas, sino sobre todo a decir, bueno, decid a vuestros maridos que por favor que me firmen el papelito este, a ver que se acuerda, que me dijiste ayer que eso lo ibas a decir y que él mismo lo firmaba. Bueno, pues estuvo hasta el final de la guerra sin conseguir que nadie del gobierno le certificara la muerte de su marido, y por eso no pudieron irse de España hasta que la guerra acabó, la República fue derrotada, llegaron a Francia, y ya un día en París, ya en el 39, un día pues con Juan Negrín, cuando ya la guerra había acabado, ya le importaba un pepino, firmaron una firma de ese papel, dijo, sí, hombre, sí, un papel, claro. Por la siguiente, certifico que el señor José Robles murió en torno a tales fechas en Valencia. Y entonces ya con eso la viuda pudo cobrar el seguro de vida que tenía su marido contratado en Estados Unidos y más o menos iniciar una nueva vida. Pero esos elementos, por ejemplo, de saber cómo va suplicando y que al mismo tiempo hay como elementos horrendos de realpolitik, ¿no? que impide que señores como Negrín o Álvarez del Valle le firmen un papel. O sea, que por encima de todo estaba la propaganda, por encima estaba el impedir dar cartuchos al enemigo. Y una pobre mujer que en fin, que está ahí llorosa intentando que ya no que le devuelvan a su marido que está muerto, sino que por lo menos que le firmen un papel donde se diga que el marido está muerto. Hasta eso parecía imposible, fue imposible en una época como aquella, unos años tan terribles. Resulta estremecedor en el libro como toda la ayuda que John Dos Passos intenta hacer ya por la viuda, toda la búsqueda que él hace de los sucesos que acontecieron, el asesinato de su amigo, como todo eso cambia también su propia perspectiva ideológica y le
le lleva a rechazar totalmente los totalitarismos y en Estados Unidos a mantener una postura anticomunista. La muerte de Robles cambió para siempre a John Dos Passos. A John Dos Passos, que era un activista de izquierdas muy conocido, era uno de los escritores más refutados de la izquierda, fue justo llegar a España, investigar lo que había ocurrido con su amigo Robles y romper no con la izquierda ni con la república, romper con el comunismo, ¿no? Pero su ruptura con el comunismo le conducirá más adelante a una ruptura general con la izquierda, y él se irá convirtiendo cada vez más en un conservador al estilo típico norteamericano. Además, eso va a suponer también una ruptura con España, porque él viene a España la primera vez en 1916 y sigue viniendo a España con mucha frecuencia y es un gran enamorado de España, John Dos Passos. Y tras ese viaje del 37 él ya no vuelve a venir hasta mucho después, en un viaje brevísimo de paso hacia Italia, y son unos pocos días los que está, es decir, que rompe también con España. También la España que surge de la guerra civil es una España que a él no le interesa, es una España totalitaria con la que ya no tiene por la que no tiene ninguna simpatía. Y rompe con Hemingway, que también era uno de los grandes amigos de siempre, de toda su vida, ¿no? Desde su juventud. Hemingway y él pues eran como los, dentro de la llamada generación perdida, eran los dos escritores que estaban unidos por una amistad antigua, y sin embargo John Dos Passos no pudo perdonar a Hemingway la falta de humanidad que demostró ante el caso Robles, ¿no? Hemingway no solo no se sintió afectado por lo que le había ocurrido a Robles, sino que pues poco menos que criticaba a John Dos Passos por intentar averiguar lo ocurrido con su amigo. Decía, pero no te metas ahí, no intentes averiguar, si es que da lo mismo, déjalo, la gente muere en la guerra, ¿no? Entre otras cosas porque Hemingway, que nunca tuvo una formación política muy desarrollada, digamos, sí que tuvo muy claro que en la guerra civil española había dos bandos y que había que estar del lado de un bando y contra el otro, y para él no había lugar para estos matices, ¿no? Entonces, para Hemingway cualquier investigación que hiciera John Dos Passos sobre el destino de Robles solo podía ser contraproducente para la República, para el bando republicano, y por eso intentó en todo momento disuadirle. Y eso provocó una ruptura que se produjo inmediatamente después, y esa amistad, que es una amistad pues férrea y leal entre ellos, se rompió precisamente por el caso Robles. Es decir, que realmente John Dos Passos se convirtió en una persona muy distinta después de la guerra, y la prueba está en que sus memorias, que son memorias muy entretenidas, que se llaman The Best Times, años inolvidables, se llaman en español, acaban justo antes de la guerra civil, porque él solo quiere hablar de sus años de felicidad, ¿no? Y acaban justo antes de que empiece la guerra civil, porque con la guerra civil se acabó la felicidad para John Dos Passos, es decir, se acabó los años en los que él viajaba por el mundo con muy poco dinero, escribía sin parar y se quedaba a vivir donde fuera y conocía gente, y en fin, los años de una juventud feliz de repente se cortan, se interrumpen de la forma más abrupta con motivo de la guerra civil, y particularmente con el motivo de la muerte de Robles. De todas maneras, antes he dicho que rompió que se fue haciendo conservador, y es verdad, es decir, él se fue haciendo muy conservador, sobre todo ya en los años de la Guerra Fría, hasta el punto de que, bueno, él tenía cierta obsesión con el comunismo, ¿no? Él pensaba que el comunismo, en la época del macartismo, ¿no? Pensaba que el comunismo de verdad se estaba infiltrando en la administración norteamericana, y que podía ocurrir algo, podía haber una especie de golpe de Estado comunista, y veía fantasmas comunistas por todas partes. Pero eso tardó unos cuantos años, es decir, tardó unos cuantos años en convertirse en ese tipo de norteamericano conservador, anticomunista, y entre tanto él demostró, al menos durante los 2 años siguientes a la guerra civil, él demostró una lealtad a la República de la que prácticamente no han hablado ni los biógrafos de John Dos Passos, que consistió básicamente en crear y presidir una fundación norteamericana que se dedicaba a buscar, a organizar unas colonias agrícolas en países de Latinoamérica donde situar a los emigrantes, a los exiliados españoles, para que pudieran salir adelante por sus propios medios.
La experiencia fue desastrosa porque todos los exiliados que iban allá eran gente de ciudad, ¿no? Eran peluqueros, oficinistas y tal, y de repente les soltaban en los Andes, ¿no? En un sitio en el que ellos no sabían ni manejar un azadón, y de repente en un sitio en el que además las lluvias torrenciales se llevaban la tierra inmediatamente en cuanto plantaban algo, las lluvias se lo llevaban todo. Entonces la experiencia aquella la verdad es que duró muy poco y salió bastante mal, pero al menos durante esos 2 años y 2 pasos se ocupó de conseguir financiación en Estados Unidos y mantener a estos emigrantes, a estos exiliados españoles. Historiadores que han tratado pero desde la literatura, la represión del POUM, historiadores que han escrito sobre ese episodio del estalinismo en el bando republicano, ha habido siempre, ¿no? Otra cosa es que pues eran autores o que se movían en circuitos muy especializados para es decir, historiadores, o bien eran autores que no tenían ningún crédito, precisamente porque muchos de ellos habían sido desacreditados por ser del POUM, es decir, como los del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Trotskista, que fue víctima del estalinismo en el 37, precisamente porque ellos eran las víctimas. Cada vez que ellos contaban la historia sobre André Bonin, entonces lo primero que hacían la propaganda izquierdista ortodoxa era descalificar al autor de ese libro, al que escribía ese testimonio, diciendo: ya está, otro de la CIA que está aquí intentando colarnos embustes, ¿no? Porque realmente fue así, o sea, las mismas mentiras que la propia propaganda stalinista intentó en su momento meter con aquello de dónde está André Bonin en Salamanca o en Berlín, es decir, haciéndolo pasar por un nazi cuando en realidad era un revolucionario trotskista, ¿no? Pues eso mismo se ha mantenido hasta hace relativamente poco. Todavía un historiador del POUM que murió hace 2 o 3 años, Víctor Alba, durante muchos años ha tenido que cargar con el estigma de que le acusaban de ser un hombre pagado por la CIA, ¿no? O sea, que estas cosas que ocurrían también en este país, ¿no? Que cuando alguien decía una verdad que era incómoda para la izquierda, enseguida decían: este es un agente de la CIA, ¿no? Y cuando se decía de alguien que era un agente de la CIA, inmediatamente la gente se lo creía. Pero hubo un libro que efectivamente fue el libro más valiente, porque además no es un libro como el mío escrito en el año 2005 o 2004, donde no me juego nada, donde nadie va a atentar contra mí, donde nadie va a hacer el vacío. Es un libro escrito en el fragor de la batalla, es decir, es un libro escrito en aquel momento por un hombre, un izquierdista, que va a ganarse las antipatías generales de toda la izquierda, y ese libro es el de George Orwell. Y ese libro, Homenaje a Cataluña, es un libro, supongo que muchos de ustedes lo habrán leído, es un libro en el que él se limita a contar lo que ve, su experiencia en el frente republicano y en la retaguardia en Barcelona en el año 37, y se limita a dar su testimonio, una gran categoría, de gran calidad literaria, pero su testimonio personal de cómo fue esa represión de cierta parte de la izquierda, de cierta izquierda revolucionaria, por parte de la izquierda ortodoxa stalinista, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurrió con Orwell? Pues Orwell, el editor suyo habitual, se negó a publicar su libro sin haberlo leído. El libro tuvo que salir en una editorial muy pequeña, de muy escasa difusión, y durante los primeros años no consiguió vender más que unos cientos de ejemplares. Solo cuando unos años después tuvo mucho éxito Orwell, con 1984 y tal, solo entonces se recuperó ese libro y empezó a convertirse en un libro leído y en un clásico como es ahora. Realmente es un clásico de la guerra civil, ¿no? Y solo entonces se empezó hubo gente pues en Gran Bretaña que empezó a dar crédito a lo que estaba contando Orwell, a lo que había ocurrido en la guerra civil, a la complejidad del bando republicano. De todas maneras, hay cierto prejuicio en el mundo anglosajón contra este libro de Orwell, no porque le nieguen en calidad literaria, no porque le nieguen veracidad, sino porque para el lector anglosajón, el principal libro sobre la guerra civil española, el principal testimonio, es el de George Orwell, que es un libro que en realidad no habla de la guerra civil, sino que habla de esa mini guerra que hay en el bando republicano. Y entonces hay muchos historiadores que intentan no desacreditar el libro, pero sí decir, bueno, es que no es un libro sobre la guerra civil, es un libro solo sobre un episodio de la guerra civil. La guerra civil fue algo más grande, la guerra civil fue un conflicto que enfrentó a dos
Españas, ¿no? Comentó a dos grandes partes de España. Y esto, en realidad, fue un episodio que ocurrió en una zona, en Cataluña, en un momento determinado. Que fue un episodio muy importante, pero que efectivamente no es toda la guerra. Y realmente el lector de Homenaje a Cataluña se puede llevar una idea equivocada de lo que fue la guerra civil, ¿no? Al mismo tiempo eso no le resta valor, eso no le resta interés. Yo creo que precisamente el libro de Orwell, si tiene valor y tiene interés, es porque todo lo que cuenta es solo lo que él vio, solo lo que él vivió, y todo está, digamos, certificado por su propia experiencia y por su compromiso con la verdad. ¿Has tropezado con hispanistas británicos en los datos que tú aportas, pensando un poco en Paul Preston? Sí, bueno, Paul Preston, sí, es curioso porque a Paul Preston le gustó mucho el libro sobre Robles, y sin embargo hace un año sacó él un libro en el que prácticamente daba a entender que Robles era un traidor. Hay un libro, por otro lado interesante, salvo ese capítulo, un libro que se llama Periodistas bajo las bombas, que es un libro muy interesante sobre corresponsales de guerra en la guerra civil. Y sin embargo, en un capítulo que lo dedica al caso Robles, empieza a sugerir, a insinuar sospechas de deslealtad de Robles a la República para justificar, de algún modo, la desaparición o la eliminación de Robles, ¿no? Es decir, calumnias de esas como las que yo he dicho, que cualquiera que las oye las desacredita inmediatamente, él las va colocando, ¿no? Luego en las notas, en las últimas páginas, en el aparato de notas, dice, bueno, este testimonio no merece mucha credibilidad. Hombre, pues si no merece mucha credibilidad, no lo pongas en el texto, ¿no? Y él va, sin decir nunca que Robles fue un traidor, va dando pequeños testimonios que apuntan siempre en esa dirección, y nunca da ningún testimonio, no da nunca ningún dato que pudiera, pues, contrarrestar eso, ¿no? Y me parece, la verdad, ese capítulo me parece un prodigio de historiografía tendenciosa. Es decir, me parece que es un capítulo en el que alguien con un prejuicio intenta adaptar la realidad a ese prejuicio, ¿no? Si alguien lee ese libro, si alguien tiene en casa ese libro y tiene curiosidad, por favor que no se pierda las notas para que vea de dónde saca Paul Preston los testimonios que hay contra Robles, que son un tal José Nieto es el gran abastecedor de testimonios, ¿no? para José Robles. Y al final miras en la nota a ver quién es José Nieto, y resulta que es un señor que oyó decir a no sé quién que no sé quién le había dicho. Pues, hombre, es un poquito raro que cites dos veces lo que dice este señor José Nieto, y que luego, cuando hablas de la fuente, resulta que es que no sabía nada de eso, sino que lo oyó decir que alguien le había dicho que una vez le dijo a alguien. Y dice, hombre, por favor, este señor no puede hacer eso. Solo hay una prueba, no una prueba, sino un elemento que Paul Preston maneja y que podría dar cierta base a sus sospechas, y es una carta de una escritora norteamericana que estuvo y que escribió sobre esto y publicó sobre la desaparición de Robles y sobre la ruptura entre Hemingway y John Dos Passos, que es una escritora que se llama Josephine Hearst, y ella publicó lo que tenía que decir, lo publicó, y es un libro que está publicado en Estados Unidos y es fácil de encontrar y cualquiera lo puede leer, ¿no? Y en una carta, al parecer, bueno, es una carta privada, ¿no?, que no sabemos muy bien si las cartas tienen el mismo valor, pero en fin, en una carta dice que en algún momento el hijo de Robles reconoció la culpabilidad del padre. Bueno, entonces, primero habría que ver, Coco Robles está muerto. Desde luego, gente que ha conocido a Coco Robles se ha escandalizado cuando ha leído eso. Coco Robles en su vida reconoció la culpabilidad del padre. Coco Robles se fue a la guerra, en vez de irse a Estados Unidos, en vez de ir a España, hizo la guerra con el bando republicano para defender el buen nombre de su padre, ¿no?, para que nadie pudiera acusarle de ser traidor. Coco Robles estuvo condenado a muerte por el franquismo. Es decir, toda su vida lo que hizo fue defender la lealtad republicana de su padre. Pero es verdad que en algún momento Coco Robles pudo admitir algo. ¿Y eso qué fue? Robles tenía un hermano que era militar de carrera, y la guerra le cogió en Madrid. Por el expediente de este hermano, que se llama Ramón Robles, lo que yo averigüé es que Ramón Robles intentó salir de Madrid
salir de la zona republicana y unirse a los sublevados. Pero en algún momento pues un retén de ese que había por la carretera le dijo: usted se vuelve a Madrid, ¿no? Y entonces el gobierno republicano dijo: usted es militar de carrera, usted tiene que estar aquí en el cuartel y en fin, hacer su trabajo, ¿no? Estuvo detenido solo un par de días. Entonces cabe la posibilidad de que un militar así hubiera recurrido a su hermano José Robles, que tenía pues contacto con gente del gobierno más o menos, ¿no? Pues sí, cabe la posibilidad. De hecho es muy sorprendente que estuviera solo 2 días encerrado y que luego le dejara, sin molestarle, Ramón Robles estuvo en su casa durante bastantes meses hasta que por fin se pudo meter en una embajada y entonces ya irse pasar a la zona nacional, ¿no? Es decir, ¿José Robles ayudó a su hermano? Pues yo creo que sí. Yo creo que José Robles, los testimonios que yo tenía es que intercedió para que su hermano se sumara, bueno, para que su hermano se sumara a la defensa de Madrid, ¿no? Y por tanto para que le soltaran de esos 2 o 3 días de cárcel que había estado, o de detención que había estado. Y eso yo creo que es lo único que pudo reconocer Coco. Pero ¿quién no habría hecho una cosa así por su hermano? O sea, si tú tienes la posibilidad de salvar la vida de tu hermano, por muy monárquico y franquista que sea, pues yo creo que todo el mundo lo haría, ¿no? A pesar de que entre ellos ya no había relación, precisamente porque Robles era muy pro-republicano y el otro era muy de derechas, ¿no? Pero Robles se intervino para salvar la vida de su hermano, o por lo menos para sacarlo de esa prisión, de ese calabozo, esos primeros días. Pues eso sí que me lo creo, y sí me creo que su hijo pudo en algún momento reconocer eso. Pero de ahí a presentar a Robles como un quintacolumnista terrible que no hacía más que pasar información al enemigo, pues de ahí hay mucho trecho. Creo que Paul Preston viene dentro de 2 semanas a Cádiz a presentar el libro. Pues sí, lo que pasa es que con él debatimos antes de que él publicara su libro, y luego hemos debatido, pero en privado. Pero vamos, él ya sabe lo que pienso, y yo sé lo que piensa porque nos hemos escrito muchos correos. Estamos en Cádiz, un poco obligado a preguntarte también si ha habido reacciones al papel que tienen Alberti y María Teresa en Enterrar a los Muertos, como figuras que se mantienen más o menos neutrales. Bueno, yo no diría neutrales, ¿no? Yo diría que Alberti, más que neutral, lo que hizo fue abstenerse de tener un comportamiento humano y digno. Yo creo que Alberti, que era amigo de Robles y era un hombre que tenía mucha influencia dentro del gobierno republicano durante los años de la guerra, pues cuando fue a hablar con las autoridades, y él lo dijo así, no sabemos qué autoridades, yo doy por supuesto que son autoridades relacionadas con los soviéticos, ¿no? Preguntó por Robles y según él dijo a Benjamín Prado, y esto está escrito y Benjamín Prado me lo confirmó, que es exactamente lo que había dicho Alberti, él preguntó por Robles y le dijeron: no, este es un traidor y lo vamos a fusilar y no hay nada que hacer, y ya está. Es decir, que no fue capaz ni de exigir un juicio. Es decir, lo mínimo que una persona tiene derecho es que haya un juicio público donde él pueda defenderse, ¿no? Él no tuvo ninguna defensa. A Robles lo metieron en una checa, lo torturaron y luego lo fusilaron, ¿no? Y yo creo que Alberti lo que hacía era mirar para otro lado, ¿no? Siempre estaba mirando para otro lado. Cuando había algo que no le gustaba, no quería verlo. Cuando ocurrió lo de Robles, no quiso verlo. Cuando los generales a los que él dedicaba poemas por su papel en la defensa de Madrid eran llamados a Moscú y fusilados por orden de Stalin, no quería verlo. Cuando ocurrían, él estaba ahí en el Palacio de los Heredia Espínola en Madrid bebiendo vinos de cosechas maravillosas y recibiendo a los intelectuales que aparecían por ahí para hacer turismo de guerra, y cuando las cosas se pusieron mal había un avión esperándole y se fueron. Rafael Alberti y María Teresa León. Es decir, él vivió una guerra bastante cómoda y en los momentos en que tuvo que hablar y tuvo que decir algo y tuvo que defender a algunas personas, nunca habló y nunca defendió y nunca dio la cara. Parece que no me cae muy bien, ¿no? ¿Vas a seguir en el nuevo libro que está ya
escribiendo con la guerra civil o te vas a acercar al periodo posterior a Dientes de Leche? Sobre la guerra civil, ya lo último que voy a hacer, y de hecho no es un libro mío sobre la guerra civil, mi intención es contar la guerra civil, ya que no existe una novela total sobre la guerra civil que se haya acreditado con el paso del tiempo como la gran novela sobre la guerra civil, como un Guerra y Paz, digamos, ¿no? Entonces he propuesto a una editorial hacer una colección de cuentos de autores de diferentes épocas sobre la guerra civil, de forma que más o menos cada uno de esos cuentos pues relate la guerra en una época en Madrid, en la retaguardia, en el frente y tal. Es decir, coger los mejores cuentos sobre la guerra civil que se han escrito en estos 70 años y colocándolos cronológicamente, pues intentar contar la guerra civil con aportaciones, pues eso, de Chávez Nogales, Max Sau, Alberto Méndez, Manuel Rivas, Ignacio Aldecoa, muchos de los mejores cuentistas españoles de las últimas generaciones, Francisco Ayala, García Hortelano. Es que hay muchos cuentos muy buenos sobre la guerra civil. Siempre me ha interesado mucho el teatro de la guerra civil, y de repente pues me ocurrió que se podía hacer una especie de libro colectivo en el que yo solamente voy a ser el que reúne los cuentos y el que los pone en orden, ¿no? Y eso, digamos que es lo último que voy a hacer sobre la guerra, y ya paso a hacer una novela que la tengo ya medio empezada. Te van a dar una nota. Y la novela ya no es sobre la guerra civil, sino que vuelvo a mi época, a la época en la que suelo ambientar mis historias, que es la transición, que son los años finales de los 60 y años 70, y en esos, digamos, ahí ya tengo una historia medio montada. Tenemos la consigna de abrir las preguntas al público en este momento. Si estáis interesados en preguntar algún aspecto, sí, allí. Sí, yo quería que comentara, si es posible, cómo ha sido tu experiencia como guionista, porque creo que además ha sido bastante exitosa, ¿no? Porque en Carretera Secundaria colaboraste en el guión de la asociación, ¿no?, cinematográfica, y creo que en 13 Rosas ha sido. Sí, no, en realidad el premio, el Goya y tal, no lo he ganado en ninguno de los casos, pero las dos veces he estado de finalista. Sí. El último, bueno, y además es casualidad que las dos veces hayan sido con el mismo director, Emilio Martínez Lázaro, sin que la segunda vez haya sido por eso, ¿no? Simplemente el productor nos unió, el productor Pedro Costas decidió que el director debía ser Emilio Martínez Lázaro y el guionista debía ser yo, sin pensar en que ya habíamos trabajado juntos 10 años antes. Bueno, en el caso de Carreteras Secundarias, que era un guión basado en una novela mía, pues para mí fue volver a contar la historia, pero como en otro lenguaje, ¿no? Con otros códigos, resumiendo, quitando los hilos más secundarios, más laterales, y centrándome en las historias principales, ¿no? Y en el caso de las 13 Rosas, pues era basándome en unos hechos reales investigados por Carlos Fonseca, un periodista que tiene un libro de investigación muy bueno sobre la historia de las 13 chicas comunistas fusiladas en el 39 por simples represalias del régimen, ¿no? Pues crear ahí un guión, ¿no? Porque era contar una historia, inventar una historia, porque el libro es una documentación muy buena, pero la historia no está, ¿no? La historia hay que inventarla. Y entonces había que elegir qué personajes eran los más interesantes, había que unir los hilos de forma que, en fin, que el ritmo no decayera, pero que al mismo tiempo se contaran historias que se compensaran unas y otras, ¿no? Y entonces al final, de los personajes que me parecían más interesantes de la historia de las 13 Rosas, había una que no podía dejar de ser protagonista, que es, los que hayan visto la película, el personaje interpretado por Pilar López Ayala. El personaje se llama Blanca Brisac, porque las 13 chicas en realidad no eran las 13 comunistas, solo eran 12, y había una que era Blanca Brisac, que era una chica que era mayor que las demás, tenía 28 29 años cuando la detiene, era católica, conservadora, tiene un hijo, los demás son chicas muy jóvenes, no tienen hijos, ¿no? Y extrañamente los sumarios se mezclan con estas cosas que ocurren en aquella época, se mezclan sumarios en los que las acusaciones de comunismo se extienden ya a todo el mundo y acaba pillando a esta, solamente porque su marido tenía un amigo y compañero en la banda de músicos en la que tocaba, que era de verdad un comunista, un hombre del partido, y digamos un hombre destacado del Partido Comunista, ¿no? Y esa fue la conexión que hizo que tanto el marido como Blanca Brisac fueran fusilados, ¿no? Y yo tenía que, entonces, digamos que
el protagonismo de esta historia, pues una parte tenía que corresponder a esta chica, porque me parece el caso más insólito de esas 13, y luego tenía que elegir las otras chicas, que esas sí tenían historias más parecidas, porque todas eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, y por tanto pues eran chicas que, aunque no habían cometido ningún delito, su único delito era militar en esa organización durante la guerra, pues tenía que contar la historia de ellas. Pero lo que me permitió también, digamos, el escribir este guión fue conocer esa historia de cerca y hablar con gente que estuvo en la cárcel de Ventas en aquellos años, en aquella época, hablar con el hijo de Blanca Brisac, que sigue vivo, ¿no? y intentar pues averiguar cómo puede sobrevivir en el franquismo un chico cuyos padres han sido fusilados por el régimen en el año 39, y qué vida puede llevar alguien así, ¿no? Y lo que más me sorprendió de este chico, que ahora es un señor mayor, por supuesto, lo que más me sorprendió es que no tenía ningún rencor, o él decía que no había tenido nunca ningún rencor. Yo pensé, bueno, si a mis padres los fusila un régimen en el que sea, yo voy a odiar a ese régimen y a todo lo que tenga que ver con ese régimen durante toda mi vida, ¿no? Y él no, él dijo que de niño sus amigos eran falangistas, o sea, de joven sus amigos eran falangistas y que le llamaban del rojillo y tal, pero que no tuvo ningún problema de adaptación, digamos, a la realidad. Vivía con sus tíos, eso sí, sus tíos, en su casa nunca se hablaba de lo que había ocurrido con sus padres, nunca la carta que la madre escribió poco antes de ser fusilada no se le entregó al niño hasta que ya tenía 20 y tantos años, ¿no? Es decir, había que ocultar que sus padres habían sido fusilados por rojos y por republicanos, ¿no? Y eso sí me contó también cómo supo él que sus padres habían fusilados, porque eso es lo que de verdad se le quedó marcado para siempre, y es una frase que no olvido nunca, y que quizás ahí sí que está concentrado un rencor oscuro hacia el régimen, ¿no? Hacia el franquismo, ¿no? Porque él dice que, claro, a él nadie le notificó que sus padres habían sido fusilados. Él sabía que estaban condenados a muerte, pero podían conmutarles la pena, podían aplazar el fusilamiento, la ejecución. Y entonces él fue a las salesas, donde se hacían los consejos de guerra, fue ahí a preguntar qué había sido de su padre, ¿no? Y entonces un guardia que estaba fuera le dijo, bueno, ¿qué quieres? No, si quieres saber qué ha sido de mis padres, se llaman Enrique Sánchez, no sé qué, y Blanca Brisac. Dice, espera un momento. Entonces el guardia entra, mira unos papeles que hay ahí, y al cabo de un medio minuto vuelve y le dice, fusilados. Y dice, y suerte tienes de ser pequeño, dice que si no también te habrían fusilado también a ti, que la mala hierba hay que cortarla de raíz, ¿no? Y eso lo dicen a un crío de 11 años, ¿no? Y eso yo creo que es el único recuerdo real que él tiene digamos, del horror, de lo que pudo ser el horror en aquel momento, que no solo fusilaron a sus padres y a su madre, sino que en vez de mostrar una compasión por un niño como él, le dijeron, suerte tienes porque te habremos fusilado también a ti, ¿no? Algunas veces me llaman revanchista por recordar una cosa que es verdad, que es que Franco, en tiempo de paz, mandó a fusilar, o el régimen de Franco, mandó a fusilar a cerca de 60.000 personas por delitos políticos. Ya sé que es doloroso a veces recordar las cosas, y cuando alguien dice que Franco instauró durante esos años un régimen de exterminio del adversario político, parece muy exagerado, ¿no? Pero es que realmente fusilaron a cerca de 60.000 personas, 50 y tantas mil personas fueron fusiladas, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy duro, porque unas cosas son las que ocurren durante la guerra y luego lo que ocurre en tiempo de paz, ¿no? Y entonces a veces te expones, igual que esas cosas todos los historiadores las saben y están publicadas, pero cuando alguien las dice en una entrevista, de repente te llaman revanchista. Pues yo no creo que sea revanchista, recordar que hubo un momento de horror realmente tremendo en la historia de España, que fue no solo la guerra, sino la primerísima posguerra. Bueno, pues si no hay más preguntas, hay una invitación de la casa a una copa de caldos de la tierra aquí en el Ambigua. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y gracias, Ignacio. Gracias.